realmente la situación aquí causa realmente mucho escozor. Los papás han decidido a esta hora movilizarse frente al establecimiento, batiendo cacerolas, aplaudiendo, pidiendo justicia. Están concretamente pidiendo la detención de este docente que era, en teoría, casi como un vicedirector de este establecimiento. Como no está al cargo, le habían dado horas de informática, de robótica, y los padres, en su mayoría, muy dolidos por esta situación, están exigiendo al colegio y por intermedio de estas imágenes a la justicia que ordenen la detención. Los denunciantes, que a esta hora serían 16, están llegando a tribunales porque a las 13:30 tienen una reunión con el fiscal. Todos los papás y las mamás que están en este lugar son padres de alumnos que no han formulado la denuncia, pero que sí están solidarizándose con quienes sí han presentado la denuncia. Esa denuncia que fue una que detonó la situación después, en donde otros padres encontraron en sus hijos alguna explicación de lo que estaba sucediendo, fue la que realizó una mamá el pasado miércoles, un día antes del día jueves, que es el día que este docente les daba robótica. Esa mamá vino acá al colegio y después fue a la justicia, le realizaron una cámara Gesell a su hijo, se investigó y nos contaba a nosotros qué estaban viviendo en su casa y cómo se dieron cuenta que el hijo supuestamente era abusado por este profesor. La verdad es que tengo mucha impotencia porque sé que este tipo todavía no está detenido. Del colegio dictaron hoy clases normal, entonces son estas cosas que no puedo entender cómo están actuando. Estoy destruida. Mi nene empezó que no quería que lo bañe, en mi casa no quería estar solo, todo el tiempo era mamá, por favor no me dejes solo. Empezó haciéndose pis y caca en el colegio y volvía de clases así, hasta que se iba al colegio llorando también, cosa que era muy raro porque él viene desde la sala de 4 acá y nunca se manifestó de esa forma y era un llanto de desesperación. Yo la verdad que no lo escuché, pensé que era por capricho. Y cuando volvió de clase me puse a hablar con él y ahí pudo contarme que el profesor lo había tocado, me señalaba las partes, que era la cola y adelante. Quiere decir que no podía decir nada a sus papás porque si no, no le iba a prestar la tablet y que no podía contarme más porque si no tenía miedo que le toque acá y me señale el pecho. No sé qué le quiso decir con eso. Sé que el profesor elegía niños para que los acompañe asistentes para que pudieran llevar las tablets a otra sala y ahí era cuando estaba solo con los chicos. También me dijo que le sacó una foto a sus partes íntimas y le dijo que no se preocupe, que la iba a borrar. Al fiscal Echenique, por favor, que dé la orden de detención de este pedófilo. Bueno, el caso es muy delicado por la edad de los involucrados, de la edad de los chicos que habrían sido víctimas de este abuso. Héctor, estamos hablando que no solo en jardín de infantes ocurrieron estos casos, sino incluso con chicos más chicos. Estamos hablando de un docente que, lo decías, era casi un subdirector virtual y tenemos entendido que ejerce además un cargo similar en otra institución de la ciudad. Sí, exactamente. Adrián era vicedirector hasta que se presentó esta denuncia en una escuela del barrio de Alta Córdoba. Se comunicaron las directoras y la misma medida que se tomó acá se tomó en la institución de Alta Córdoba, en donde precisamente este docente también fue separado del cargo. En Alta Córdoba no tenía contacto con los alumnos porque era vicedirector con cargo. Acá era la mano derecha de la directora. La directora, esto lo decimos porque lo hablamos en off con ella y nos autorizó después a contarlo, está muy conmovida porque más allá de ser la directora de la institución, decía que este hombre era su mano derecha y que nunca, ni siquiera tuvo ni sospechas de lo que sucedía. Pero a eso le agrega un condimento más, y es que su hijo va a primer grado y fue alumno
de este profesor que hoy está siendo denunciado. Y cuando le pregunto a quién le cree, y dice, yo le creo a mis alumnos. Pero todo esto fuera de micrófono. El micrófono, la directora dice, apenas me enteré de esta denuncia, lo llamamos y por protocolo lo apartamos. Cuando le pregunté qué reacción tuvo el docente, dijo, se retiró y se fue a la otra institución en donde trabaja. Una situación muy difícil de sobrellevar. El docente hoy está siendo a esta hora investigado porque en el colegio hay cámaras, porque lo que dicen los padres por ahí en algunos casos, me decía la directora, es difícil de probar porque el aula de jardín está toda vidriada y el espacio que tienen para llevar las tablets, que supuestamente era el premio para quienes no decían nada, para quienes se portaban bien, es muy cortito y las tablets van a la sala de profesores en donde siempre hay docentes. No entiende la directora, nunca sospechó si es que sucedió algo, cómo ocurrió. Pero reitero esta frase, yo le creo a mis alumnos, nos dijo la directora. La escuchamos a la señora Analía Cariñán. Nosotros hemos aplicado los protocolos desde el día primero, desde el día en que una familia se acerca, porque nosotros en este momento tomamos conocimiento de un solo caso, en el cual a partir de esto fueron los demás papás a la justicia y nosotros también le hemos dicho que pueden ir a los organismos oficiales o acercarse a la escuela. Hemos estado acompañados esta mañana por el Ministerio de Educación, también recibiendo mucha ayuda del organismo de convivencia escolar que ha trabajado también y vamos a hacer un plan de trabajo con las familias y con los estudiantes. Y bueno, es esto el difícil momento que nos toca transitar, pero que bueno, confiamos en la justicia, porque esto está todo en manos de la justicia, y bueno, y apoyar mucho, sobre todo a los estudiantes, tanto a los damnificados como a los compañeros, y también al resto de las familias. Teniendo en cuenta esta situación, imagino que debe estar sorprendida, como lo dijo en la reunión. ¿Nunca vieron situaciones de nenes que se orinaban o defecaban encima y les llamó la atención? En realidad los casos, digamos que siempre hemos tomado conocimiento y que lo trabajamos con los papás, nunca lo relacionamos con esto, ¿sí? O sea, y no son muchos, ¿sí? Son varios, digamos, no es uno solo. Que yo tenga conocimiento de uno particular, que es la persona que ha denunciado, ¿sí? Es el estudiante que estamos tratando de proteger. Nosotros acá desde el jardín, nuestro protocolo es simplemente un niño se hace pis y en reiteradas veces cuando se hace pis se llama a la familia. Y no solamente hay niños que se hacen pis, sino que hay niños que lo manifiestan de otra manera. Por ejemplo, no queriendo entrar al jardín, que nos ha pasado, que uno empieza como a relacionar, niños que uno relacionaba con su ámbito familiar, tal vez, ¿no? De extrañar a mamá, extrañar a papá, uno lo empezó a tomar de ese lado. Nosotros como institución jamás, y yo particularmente como directora, relacioné estos casos con esta barbaridad que está pasando. Héctor, la directora habla de un caso, pero habría otros 15 que también tendrían posturas similares a la de la mamá denunciante. El tema es, estos 16 casos, si se considera esta sumatoria, ¿son planteados en la justicia o hay uno que fue planteado en la justicia y los otros 15 se están expresando ahora? No, Adrián, uno se ha presentado aquí en el colegio. Como el colegio no tiene resortes para otra cosa más que para separar al docente, los otros 15 fueron directamente a la justicia. El docente hace unos meses presentó un certificado libre de antecedentes penales y de delitos sexuales, algo que exigen aquí en el colegio. Pero en la justicia, a medida que iban llegando los papás a hacer la denuncia, eran trasladados a lo que se denomina una cámara Gesell para tomarle declaración a los nenes. Muchos papás estaban pidiéndole a la justicia que les diga si realmente el nene decía algo a los especialistas que no les haya dicho a los padres, porque muchos nenes tienen miedo de hablar con los papás porque si hay una imputación, además del abuso, probablemente lo impute también de amenazas, porque según los papás, los nenes dicen que él les decía, si ustedes van y les cuentan a los papás, van a tener algún tipo de represalias. Y es más, el docente se había dado cuenta que los jueves los chicos no venían a clase en el horario en que él tenía que dictar clases. Entonces como que también los amenazaba de por qué no venían al colegio. Y ahí es cuando los chicos, el día jueves sobre todo, comenzaban a orinarse y a defecarse encima. Pero hablamos con el abogado defensor del docente que a esta hora está
siendo investigado por la justicia y probablemente en algún momento termine siendo imputado. El abogado dice que nada de esto es real y así lo expresaba. Existe una denuncia, como todos sabemos, de los padres de un menor que expresa que ha sido víctima de violencia sexual en un colegio por parte de un profesor. Yo represento a ese profesor. Hemos sido convocados a la Fiscalía, donde se lo ha noticiado de que existe una investigación en su contra. No hay imputación aún porque no hay ningún elemento incorporado al expediente que haga presumir que el hecho, primero que el hecho ocurrió y segundo que mi defendido es responsable de tal hecho. Están con las medidas de prueba, han sido secuestradas una serie de elementos tecnológicos de poder de mi representado y bueno, estamos esperando que exista una acusación formal. Sabemos que en muchas escuelas hay cámaras que van a determinar algún suceso, si ha ocurrido o no algo en ese ámbito. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora en el colegio para preservar la identidad de los niños, para no revictimizarlos. No estamos mencionando el nombre de esta institución educativa. Es muy delicado el tema. Y por otra parte, tampoco se puede condenar de antemano al docente, por más que estamos escuchando muchos testimonios que coinciden por parte de los padres. Hubo escraches durante este fin de semana hacia el docente, pero tampoco se lo puede condenar de antemano. Es realmente un tema muy, pero muy delicado. Héctor, ¿cómo siguen las acciones de los padres? Teníamos entendido que había una intención de dirigirse a tribunales para pedirle respuestas rápidas a la Fiscalía. Sí, precisamente en este lugar están los padres de alumnos de la institución preocupados por lo que puede suceder, pero los padres denunciantes, que supuestamente son 16, a esta hora han sido convocados por el fiscal y están llegando a Tribunales 2. A las 13:30 tienen reunión con el doctor Villar. Estamos atentos a las novedades, Héctor. Muchas gracias.